have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 24, con Federico Klinker y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días. George, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano. ¿Vos cómo estás? Excelente, gracias. De una. Entonces, vamos adelante. El viento ha muerto. El mar no se mueve. El HMS Surprise, una fragata de guerra británica en plena persecución del enemigo, está atrapado en una calma brutal. Los hombres murmuran, los ojos se cruzan, el ánimo se agrieta, y todos saben a quién culpar. Holland, oficial joven de mirada baja, inseguro, fue él quien estaba de guardia cuando el enemigo los atacó por sorpresa. Tardó en dar la alarma. Después, perdió a toda una cuadrilla bajo su mando. Intentó integrarse con la tripulación cantando, pero se burlaron de él. No volvió a intentarlo. Después fue desafiado públicamente por un marinero. No supo responder. El capitán intervino y castigó al rebelde, pero ya era tarde. Holland había sido marcado. No con sangre, con superstición, con desprecio callado. Holland se convirtió en el Jonás, el que trae la mala suerte, el que hace que el barco se estanque, el que no debería estar a bordo. Los hombres comenzaron a saludarlo con sarcasmo, a desviar la mirada, a culparlo en susurros. Pero lo más duro fue el silencio de Holland. No discutió, no pidió ayuda, no luchó por respeto. Solo bajó la mirada. Se fue hundiendo dentro de sí mismo, tragándose la culpa, creyéndose lo del Jonás, cargando cada día una piedra invisible. Hasta que una noche sin viento, con el mar en calma y el aire espeso, Holland se viste de gala. Su mejor uniforme, impecable, camina por la cubierta con dignidad, como si estuviera cumpliendo un deber. En la cubierta un niño lo ve. Es el joven aspirante, Blakeney. Se saludan. Holland mira con una calma triste hacia la oscuridad, respira el aire fresco y luego recoge del suelo una bala de cañón. Se gira hacia el niño y le dice con una ternura que quiebra el alma: «Siempre fuiste muy amable conmigo. Adiós, señor Blakeney». Y luego, sin ruido, salta. Cae al agua con la bala entre las manos y el mar se lo traga en silencio. Un intento trágico de quitarse del camino, de dejar de ser un estorbo, de proteger a su equipo en la única forma en que él creyó posible. Tremendo, Fede, ¿no? Tremendísimo. Esta historia que acaban de escuchar es nuestra narración de una escena de la novela Capitán de Mar y Guerra, de Patrick O'Brian, sobre la Marina Británica. De hecho, hay una adaptación buenísima al cine, se llama Master and Commander, que fue estrenada en 2003. Y yo quise traer esa historia al podcast porque, hermano, la primera vez que yo vi esa película, y en muchas veces que me la repetí después, cada escena con Holland me golpeaba durísimo, ¿cierto? Verlo sintiéndose inseguro como líder, fuera de lugar, insuficiente, verlo ser señalado como el Jonás del barco, y me golpeaba duro porque yo me veía ahí. Y era un espejo muy incómodo, ¿cierto? Era una mezcla de vergüenza, de miedo y de una pregunta silenciosa. ¿Y si ese también soy yo? ¿Y si yo soy el Jonás? Porque hay momentos en los que uno
sabe que está escondido. En los momentos en los que el uniforme de gala no es símbolo de honor, sino que es símbolo de fachada, ¿no es cierto? Y ser consciente de eso, de que uno se siente como un impostor en muchas áreas de su vida, eso es durísimo, eso duele. Y quitarse esa identidad de Jonás quizás fue una de las cosas más difíciles pero más importantes que yo he venido haciendo en mi vida. Por eso existe este episodio hoy. Y quizás alguno de ustedes, quienes nos escuchan hoy, pues también se ha sentido como Holom, o conocen a alguien que podría estarse sintiendo así ahora. Y si es así, entonces el deseo nuestro aquí de hoy es que estas palabras sean una mano extendida, ¿sí? Una mano que no va a señalar, sino que le recuerde a cada uno de ustedes que ustedes no son el Jonás. Y lo que alguna vez pensaron de ustedes no es lo que realmente son y lo que pueden ser. Entonces, dicho eso, volvamos a la historia de Holom. Porque luego de esa noche tan trágica en la que Holom se quitó la vida, el capitán de la fragata, al día siguiente en la mañana, hace un funeral en la cubierta en el barco, y dice algo que todos deberíamos oír al menos una vez en la vida. Dice: la verdad es que no todos nos convertimos en la persona que alguna vez esperábamos ser. Y luego agrega: todos somos criaturas de Dios. Si entre nosotros hubo quienes pensaron mal del señor Holom, o hablaron mal de él, o le fallaron en su compañerismo, entonces te pedimos perdón, Señor. Y así finaliza esa escena. Muy tremenda, pero hay algo más duro, hermano, y es porque ¿qué pasa si quienes piensan mal, si hablan mal, y quienes fallan en el compañerismo somos nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando la voz que más nos desprecia está dentro de nosotros? Cuando es uno mismo quien se repite: no soy suficiente, no debería estar aquí, yo no soy la persona. Y cuando bajamos la mirada, cuando nos convencemos de que no tenemos lo necesario, de que no somos los adecuados, de que lo que somos no alcanza. Entonces, cuando no luchamos por convertirnos en la persona que podríamos ser, porque nos tragamos la mentira de que ya es tarde, que ya nos juzgaron, que ya no valemos, de que somos el Jonás. Y entonces empezamos a cargar nuestra propia bala de cañón, ¿cierto? No una de hierro, una invisible, hecha de vergüenza, de miedo, de parálisis, de estándares que son inalcanzables, de comparaciones eternas, ¿sí?, con otras personas. Y todo eso lo llevamos al trabajo, a nuestra casa, a nuestro hogar, a la sala de juntas, a nuestras decisiones diarias. Y cada día que la cargamos, nuestra vida se va perdiendo, desaprovechándose de alguna manera. No porque no seamos capaces, sino porque nos estamos convenciendo de que ni siquiera deberíamos intentarlo. Una tragedia, ¿no? Tragedia inmensa, inmensa, porque como decías, todos lo hemos sentido y ese de no querer ni intentarlo es lo peor que nos puede pasar como personas, porque eso es una espiral hacia abajo. Si están pensamientos negativos y ataca este síndrome muy fuerte. Sí, una espiral descendente hacia el abismo, ¿no? Y duele muchísimo. Eso es el síndrome del impostor. No es solamente inseguridad. Es un ciclo silencioso, hermano, de traición a uno mismo. Que es muy duro, porque es haber olvidado que no tenemos que ser perfectos, solamente tenemos que estar a bordo. Algo que olvidó Holom, ¿no? Tenemos que estar presentes, humildes, comprometidos, auténticos, sí, pero mejores cada vez. O sea, auténticos en el sentido de ser nosotros, pero una mejor versión de nosotros cada vez. Porque es que el tema antes es que cuando nos creemos el Jonás, entonces como Holom, pues dejamos de luchar. Y cuando dejamos de luchar, dejamos de convertirnos en lo que podríamos ser. Y eso es una tragedia, hermano. ¿Qué se perdió cuando a Holom se lo tragó el mar? Nunca lo vamos a saber. Nadie lo sabrá con certeza. Quizás no habría sido un gran líder, pero tal vez sí. ¿Cierto? Tal vez habría aprendido, habría escuchado, habría corregido. Tal vez con el tiempo habría guiado a otros jóvenes oficiales. Quizás habría sostenido la disciplina, habría honrado su uniforme. Quizás habría salvado una vida o muchas.
pero lo que sí es seguro es que ya no sabremos. Es algo tremendo eso. Es como dijo alguna vez el oficial de los Navy SEALs, Jocko Willink, que decía, lo más doloroso de perder a un joven soldado no es la muerte, es todo lo que nunca hizo. Es los hijos que no tuvo, es las canciones que nunca cantó, son las decisiones que nunca tomó. Y eso, Fede, eso es muy, muy duro, porque es que eso es lo que hace el síndrome del impostor cuando se queda a vivir dentro de nosotros. Es que nos roba el futuro. Nos roba las versiones de nosotros mismos que nunca llegamos a ser, ¿cierto? Y con ellas pues, también le está robando al mundo algo valioso. Vos, ¿qué podría uno darle al mundo si uno no dudara de uno mismo? Una pregunta. Así es. ¿De Así qué se es. pierde el mundo? La familia, la empresa de uno, el equipo de uno, cada vez que uno duda de uno mismo. Y es que uno, George, cree que tiene que estar 100% listo para emprender esa nueva acción, esa nueva tarea, ese nuevo rol, ese nuevo cargo, esa nueva experiencia laboral, esa nueva familia, esa nueva ciudad. Y la verdad, teníamos la oportunidad de conversar en otro espacio, es solo haciendo es que podemos aprender. O sea, es que cuando yo me acuerdo cuando uno entra de practicante a una empresa, uno no viene con experiencia práctica, uno viene con un montón de teoría. Total. Pero ¿qué hace que uno crezca? Juntarse con los que saben, que le deleguen tareas, que aprenda acá, que equivoques. Y en realidad esa es la vida para cualquier actividad nueva a la que uno se enfrente. Sí, el día que nos casamos nunca hemos sido esposos antes, ¿no? El día que somos papás, jamás hemos sido papás antes. Lo mismo, el día que lideramos un equipo por primera vez, pues nunca hemos liderado antes a un equipo. O que emprendemos y creamos una organización, pues jamás la hemos tenido antes. En eso tenés razón. Y el tema es que muchas veces entonces empezamos a sentirnos como ese impostor. Y el impostor no siempre se nota. A veces se disfraza entonces de prudencia, de humildad, pero en realidad lo que nos paraliza berracamente. Entonces, ¿qué tenemos? El líder que evita dar feedback, ¿cierto? Que deja que su equipo repita errores que podrían haberse corregido, ¿cierto? Entonces, el papá que no pone límites y entonces con su silencio pues transmite inseguridad en vez de carácter, o el gerente que posterga una decisión difícil y en esa demora pues se eleva un talento de la empresa. O tenés al emprendedor que nunca lanza, que nunca arranca y deja al mundo quizás sin una solución que solamente podría haber construido, una buena solución. O un joven que no alza la mano en clase y que jamás descubre todo lo que tenía para decir, ¿no es cierto? Y así es como actúa el síndrome del impostor. Es silencioso, es razonable, pero es devastador. O sea, no solamente le roba a uno, nos roba a todos, nos roba a todos. Tal. Pero lo más tremendo es que todo eso se puede evitar. Eso es lo más tremendo de todo. Porque, y si en vez de seguir cargando la bala de cañón, nos vistiéramos de gala. Pero no como un disfraz, ¿sí? No nos vestimos de gala para ir y lanzarnos al agua, no. No para esconder lo que no somos, sino como un acto de presencia real con todo lo mejor que somos y todo lo que aún podemos llegar a ser, ¿cierto? Si dejáramos de creernos el Jonás y empezáramos a actuar, que vos lo dijiste ahorita, como si no lo fuéramos. Atención a eso, si empezáramos a actuar como si no lo fuéramos, porque esa es la clave aquí. El impostor no se vence sintiéndose distinto. El impostor, como vos lo dijiste ahorita, se vence actuando diferente. Mira, Fede, en ese mismo barco, en Capitán de Mar y Guerra, mientras Holland se hundía en su propio juicio, había alguien más, que era Blakeney, ¿cierto? Ese mismo joven que lo vio saltar al mar. De hecho, era un niño, tenía 13 años, y era un oficial ya, un oficial en entrenamiento, un oficial por derecho, pues, en ese mundo del Imperio Británico. Pero un niño al fin y al cabo, y estaba presente. No era el más sabio, o sea, no era el más experimentado, no era el más fuerte. De hecho, tenía un brazo amputado por una herida reciente de batalla. Pero ahí estaba.
Ahí estaba patrullando encubierta, dando órdenes a hombres adultos, a hombres curtidos, pero tomando decisiones en medio de ellos, equivocándose sí, pero aprendiendo y volviendo a intentarlo. Porque el problema, Fede, no es sentirse pequeño, ¿cierto? El problema es dejar de actuar. Y Blakeney no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y por eso es tan importante este contraste entre Holland y Blakeney. Porque los Hollands no son simplemente personas tristes y punto. Son personas reales, son equipos reales, son hijos reales. Es uno, lo que yo te contaba ahorita, ¿no es cierto? A veces somos nosotros. Y los Hollands no necesitan que los aplaudamos por esconderse, pero tampoco que los dejemos solos en su silencio. Los Hollands muy a menudo necesitan algo que es mucho más difícil y que es más valiente, es que alguien crea en ellos antes de que brillen. Que se les dé una verdadera responsabilidad, una oportunidad real y un acompañamiento decidido, firme, ¿cierto? Cuando alguien se cree el Jonás, lo que necesita no es lástima, es alguien que le diga, actúa como si no lo fueras y verás quién puede llegar a ser. ¿Cierto? A mí me pasó eso, Fede, yo no sé si alguna vez lo has sentido, yo he tenido ese tipo de personas en mi vida, aquí lo hemos contado pues anteriormente, quitándonos las máscaras y la vergüenza, desde los momentos pues cuando alguien le dijo a uno, cuando a mí me dijeron, te despediría a vos, ¿no es cierto? Aquella vieja historia, pero son momentos clave, en los cuales también alguien le abre la puerta a uno y le dice, te doy la oportunidad, lo que ahorita hablábamos, me estás contratando sin yo tener la experiencia, algo viste en mí, perfecto. Esos son momentos importantes de la vida. Cuando alguien te escoge a vos para compartir el resto de la vida con vos, tampoco te conoces del todo, pero son momentos en los que son oportunidades que uno tiene para uno llegar a ser, para uno convertirse en la persona que uno puede llegar a ser. Totalmente, totalmente. No, George, y lo que vos decías al inicio, uno nunca deja de trabajarse en esto. Y ese síndrome va a poder aparecer eventualmente en cualquier etapa de la vida con algún tema, con alguna situación que uno esté viviendo. Y ese tip o esa clave que vos das, que es hacer, ¿cierto? El mejor verbo es hacer, es una de las mejores formas para mitigar ese pensamiento y no dejar que se profundice, o sea, no dejar que se vuelva muy grande porque se vuelve un mundo para uno y precisamente pasa en la cotidianidad. Lo que te decía en esa conversación que tuvimos, que hace unos días estábamos creando una charla como de degustación para clientes y planteamos un sistema en ZigZag, que es la empresa de consultoría e innovación que cofundé el sistema de innovación basado en la experiencia que teníamos y en pues como los casos que hemos visto. Y yo te decía puntualmente, George, yo no fui capaz de hablar en esa parte, o sea, no fui capaz de explicar el sistema porque sentía que tenía una falencia o un hueco teórico, así haya tenido mucha práctica en mi vida laboral sobre lo que es un sistema y he estado en sistemas de innovación en organizaciones, pero para mí era algo como, no puedo hablar de eso sin tener ese fundamento teórico bien plantado, certificado, por ejemplo, por una institución educativa, etcétera, etcétera. Y la conclusión que llegué es, viví el síndrome del impostor. También me di cuenta que analizando muy bien esa situación, me remonté mucho al colegio, que en el colegio tuve unas experiencias, pues yo no era el más académico en el colegio y después en la universidad, que entré a lo que me gustaba, empecé a estudiar eso que me apasionaba y veía en la teoría mucha base para poder ir después a aplicar y después llegar a la teoría para aprender más. Y terminé concluyendo que pues también ahí está la magia del equipo. Cuando uno está dentro de un equipo, cuando uno está dentro de una organización,
uno no se las tiene que saber todas. Y cuando uno se rodea de buenos equipos, Dani, mi socia, Nakata, líder de innovación Nakata por más de 10 años en una corporación financiera, Dani, súper tesa en temas de talento humano, con maestría en innovación, es que dije, pues que yo no me tengo que saber esto al pie de la letra todavía, vámonos con que Dani diga esa parte inicial y yo me voy con la parte más de práctica de esa charla de degustación que íbamos a hacer. Y así fue. Terminé pues como que muy a gusto con el espacio, pero sí me estaba dando muy duro, o sea, me estaba dando unos latigazos bien, hasta el punto de decir, pues cancelemos eso, como que vamos a hacer ese espacio. Lo bueno es que un acto de valentía decir todas esas cosas, Fede. Muchas gracias, hermano. No, y un acto de valentía actuar. De eso se trata. Me acordaste de una historia y decía, pues, Julio César a sus 30 años, y se dice que lloraba viendo el busto de Alejandro Magno, diciendo, pues a mi edad ya Alejandro Magno había conquistado todo el mundo conocido, y yo, ¿qué he hecho? Yo no he hecho absolutamente nada. Y uno dice, hombre, sos Julio César, ¿cierto? Entonces, es interesante porque de alguna manera, una cosa que me dijiste algún día, y es, pues, quizás quien no haya nunca experimentado este síndrome es un bicho raro, ¿no? Entonces, interesante. Tal cual, muy buena anécdota, sí, en historia. Yo creo que por eso si alguno de nosotros se siente de esta manera, o sea, si nos hemos creído ese papel del Jonás, no necesitamos convencernos de lo contrario con palabras vacías, no, aquí lo que necesitamos es actuar como si no lo fuéramos. Que el tema más interesante de la acción es que la acción crea evidencia. Y esa evidencia puede reescribir nuestra historia. ¿Sí? O sea, actuar como si no fuéramos el Jonás, es decir, no escondernos, no rendirnos, no privar al mundo de nosotros, pues de alguna manera es sacar a flote lo mejor que tenemos. No la perfección, hasta no lo que fingimos tener, no lo que aún no sabemos. No es eso. Es lo que ya somos y todo lo que podemos llegar a ser si nos atrevemos a aprender. No lo hablabas ahorita. Y por eso aquí no hablamos de ser auténticos, y a nosotros en startups, vos lo sabés muy bien, aquí no hablamos de ser auténticos si esa autenticidad es mediocre. Yo soy mediocre, entonces eso es mi auténtico yo. No, aquí no nos gusta eso. Aquí hablamos de la mejor versión de uno mismo, la que se enfrenta a los dragones, la que busca llenar los vacíos, la que no se esconde detrás del miedo, sino que crece a través de él, ¿cierto? Entonces, pues imagínate, por ejemplo, imagínate esta escena, imagínate un líder joven, se llama Michael, ascendido a los 30 años, ¿cierto? Y aunque su cargo decía coordinador, Michael se sentía fuera de lugar, inseguro, como una especie de niño jugando a ser adulto, ¿no es cierto? Que muchas veces no ha pasado. Entonces, ¿qué pasaba con Michael? Evitaba corregir, no hablaba con claridad en las reuniones. Esperaba el momento perfecto para hablar, y cuando por fin iba a hacerlo, alguien decía, bueno, pasemos al siguiente tema. Entonces se quedaba callado, el equipo entero se perdía su intervención y Michael pues, callaba. No decía nada cuando un miembro de su equipo ignoraba una regla de juego, no confrontaba cuando alguien entregaba un trabajo tarde o lo entregaba mal. ¿Y por qué? Porque en el fondo Michael creía que no tenía autoridad. Sí, que no era como esos líderes de verdad, aquellos que inspiran respeto solamente con una mirada. Así que Michael actuó como si no tuviera la autoridad. Y su equipo lo percibió así, ¿sí? La confianza se desordenó en el equipo, el rendimiento bajó, las decisiones importantes quedaron en el aire y Michael comenzó a convencerse de algo muy peligroso, desde que quizá no tenía madera de líder. Quizás ese cargo había sido un error. Quizás era el Jonás, ¿no? Que en términos nuestros. Hasta que un día uno de los miembros más callados del equipo, que era una mujer que también pasaba desapercibida muy buena parte del tiempo, que también dudaba de sí misma, se acercó al final de una reunión y le dijo en voz baja, Michael, a mí sí me gusta cuando usted nos dice las cosas, pero el problema es que usted deja que lo interrumpan, que se lo salten, ¿cierto? Que lo ignoren, y así es muy difícil que lo tomemos en serio.
Tenaz, ¿no? Y algo se quebró en Michael ese día, ¿sí? Algo se encendió también. Michael entendió que no era un tema de autoridad, era un tema de presencia, mejor dicho, de falta de presencia. Y esa semana volvió a entrar a reuniones distinto, no con arrogancia, no fingiendo, sino decidido a actuar de forma diferente. Entonces, se esforzó y corrigió. Habló con claridad, asumió responsabilidad por lo que había tolerado y fijó los nuevos estándares. Y rindió cuentas ante su equipo por haber dejado el timón suelto. O sea, no lo ocultó. Fallé en esto. Y no voy a hacerlo más. Y recuperó a su equipo Fede. No porque ya no tuviera miedo, sino porque actuó como si no fuera el Jonás. ¿Cierto? Y al actuar distinto, la historia de su equipo y de su propio liderazgo empezó a cambiar. Es una historia bien bacana. Y por historias como estas es que quien se siente como impostor puede tener una ventaja. Oye, esto es bien particular. Normalmente no lo pensamos de esa manera. Sintiéndose uno como impostor, uno puede tener una ventaja. ¿Y por qué? Porque si uno elige actuar, o sea, si uno echa la red, aunque tema no pescar nada, entonces uno se convierte en lo que muchos ya no pueden ser, y es en un aprendiz humilde de la vida, en un líder en formación, ¿cierto? Un estudiante de la vida para toda la vida. Y esa es una ventaja que las personas que se sienten muy suficientes no tienen, que es esa capacidad de crecer constantemente. Porque cuando uno actúa, uno crece, ¿cierto? Y cuando uno crece, uno se gana el respeto, incluso el de uno mismo. Y eso es muy importante. Y eso no se entierra con ninguna bala de cañón. Sí, total, George. Y me hiciste acordar de una frase que de hecho tengo en el fondo de pantalla, que es más que una frase, una pregunta, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y eso es una frase que uno siempre debería tener ahí presente, leerla con constancia, porque si no hubieras intentado lo que intentaste hacer hace 3 años, ese nuevo reto que asumiste, ese cambio de ciudad, ese saltar a ser emprendedor, ese reto grande, ¿dónde estarías? Y también otra pregunta que puede ser muy, muy ganadora para llevar a la acción es, pues, ¿qué diría tu yo de 80 años si nunca lo hubieras intentado? Total. Dos buenas preguntas, ¿no? Bacano. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. ¿Te parece? Perfectísimo. Porque hoy hablamos de Holo, ¿cierto? Un oficial que bajó la mirada, que no luchó por el respeto, que se creyó el Jonás del barco y decidió saltar con una bala en los brazos creyendo que así ayudaba a su tripulación. Pero también hablamos de Blakeney, un niño con el brazo amputado que sí patrullaba la cubierta, que sí cumplía su deber, que no se rindió. Y hablamos de ti. Y de todos los que se sienten así, pequeños, inadecuados, como si no fueran suficientes para el rol que tienen, como si estuvieran a punto de ser descubiertos. El síndrome del impostor no siempre se nota, no siempre tiene cara de tristeza, a veces tiene cara de evasión, de procrastinación, de posponer decisiones, de nunca lanzar, corregir, nunca decir lo que se debe decir. A veces tiene cara de silencio y otras veces de esfuerzo desbordado, intentando probar que vales. Pero la verdad es esta, no estás solo. No eres el Jonás, nunca lo fuiste. Y si alguien te lo hizo creer, o si tú mismo comenzaste a cargar esa bala invisible, hoy es el momento de soltarla. Porque mientras más tiempo la cargues, más se pierde tu vida. Más se pierde lo que podría ser, más se pierde el mundo, lo que tú tienes para ofrecer. Y si no fuera así, y si en vez de seguir cargando esa bala de cañón te vistieras de gala, no para desaparecer, sino para presentarte con tu mejor uniforme, impecable, pero real, para tomar tu lugar, con miedo, con dudas, sí, con cicatrices, pero presente. No esperando sentirte suficiente, sino actuando, sirviendo, liderando. Eso es lo que significa vestirse de gala. No fingir, no esconder, no aparentar, sino presentarte con lo mejor que tienes hoy. El verdadero opuesto del impostor no es el arrogante, es el que actúa.
es el que se levanta una vez más, el que aprende, corrige y sirve. Porque nadie te va a nombrar. Nadie va a darte permiso. Solo tú puedes decidir que no eres el Jonás, porque nunca lo fuiste. Y con eso cerramos el día, Fede. Buenísimo. Bueno, El espero mensaje ahí. sí, hombre, espero que haya generado reflexiones en muchas personas y que muchas personas puedan tirar esa bala de cañón lejos, tirar esa máscara de Jonás lejos, ¿cierto? Así es. Bueno, para todo el mundo, por favor, si esto fue útil, por favor suscríbanse, califiquen el podcast, compártanlo con otras personas que de pronto puedan estar cargando una bala de cañón. Cualquier pregunta, inquietud, observación, contáctenos al correo, a las diferentes fuentes de este podcast. Fede, muchas gracias, hermano, como siempre. A vos y a todos los que y las que nos escuchan. Un abrazo. Un abrazo. Recuerden liderar el camino. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. One giant leap for mankind.